Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9. Otra vez, la característica primaria de esta semana ha sido el cielo nublado. Dicen que va a mejorar, qué sé yo, ¿viste? Tendremos que esperar un poquitito más. Esperemos que mejore porque esta tarde, con este clima tan fantástico que estamos teniendo, con la humedad, con esos pedacitos de plaza que tenemos o de espacios verdes que ya vemos que están embarrados todo el tiempo, bueno, así va a empezar a jugarse al fútbol el campeonato, el torneo clausura de la primera división de la Liga Profesional en Mar del Plata, con un Minela que esperemos que no esté muy castigado por esta situación. Bueno, se va a abrir esta nueva instancia del campeonato. Parecía recontralejana, hace muy poquito decíamos, bueno, cuando empiece el campeonato o cuando termine el Mundial de Clubes, que todo va a suceder este fin de semana, bueno, ahí sabremos cómo está la situación. Bueno, ya en unas horas, simplemente en 5 horas, estará saltando al campo del estadio José María Minela Aldo Civi para jugar con Central Córdoba, ya pensando que no tiene a Elías Torres, que ayer se fue a hacer la revisión correspondiente, revisión médica con el Racing Club de Avellaneda, y que va a terminar, si todo va bien, después de la revisión y del resultado de la misma, siendo el fichaje de uno de los fichajes. El otro es Tomás Konechny, que también se va a sumar a Racing, ¿no? En esta nueva etapa, una etapa controversial, porque ayer se le ocurrió a Maxi Salas, al jugador de River ahora, ¿no? Ya podemos decirlo como jugador de River, que ejecutó la cláusula para salir del club, postear un extenso texto donde, bueno, un poco explicaba y acusaba a la dirigencia de Racing, a Milito específicamente, de estar mintiendo, de dar información falsa en los medios. Bueno, bastante claro y específico su mensaje, y bueno, es la continuidad un poquito de este escandalete que se armó entre River y Racing por la salida del delantero. Bueno, lo concreto y lo cierto es que va a jugar en River, que ya está entrenando en River, y que, bueno, después quedará todo ese conventillo simplemente para las palabras, que se las lleva el viento, generalmente, como estamos viendo habitualmente. Ya decimos y lo reiteramos, los contratos, todos esos papeles que se firman son testimoniales. Después está la voluntad, que la voluntad termina mandando. Para lo que te sirve el contrato es para saber cuánto le tenés que pagar por mes, cuánto tendrían que pagar si lo vienen a buscar, y después ver cómo arreglás el tema de la plata. Si es que rompés contrato de manera unilateral, el resarcimiento económico pertinente, y listo. Pero decir o que se firme un contrato como ahora Leandro Paredes llegando a Boca por 3 años, y no sabés, de acá a un año capaz que está en otro lado, no sabés dónde termina. Todo va manejándose minuto a minuto. Un contrato de 3 o 4 años en el fútbol argentino es una locura. Ni siquiera en el básquet se respeta ya todo eso, porque aparecen, fíjate el caso Roberto Acuña, el año pasado estaba jugando en un club, no tenía el espacio que quería, lo llamó Peñarol, le dijo, mira, acá vas a ser titular porque necesitamos un pivot. El tipo rompió contrato, se vino a mitad de temporada y listo. El contrato testimonial, ¿sí? Es un documento legal que habría que respetar y toda esa historia, pero después hay que afrontar los problemas económicos que conlleva romper un contrato. Pero para las intenciones deportivas de los jugadores, de los entrenadores, de los clubes, se pasan el contrato por las partes, literalmente. No le importa mucho lo que se firmó, sino de qué manera encontramos el vericueto legal para salir de esa situación y seguir con lo que yo quiero hacer en realidad, ¿no? Creo que eso ya está y me queda bastante claro, evidenciado con muchos ejemplos. Pero bueno, el fútbol, que es lo que nos convoca, en este caso con un Aldo Civi que va a afrontar este primer partido diezmado, sin Torres, que igual no podía jugar porque tenía 5 amarillas, o sea, la primera fecha de campeonato se la perdía en Racing, en Aldo Civi, en el equipo de primera que se le ocurriera jugar, tenía una sanción a cuestas y no iba a poder estar, y además con la lesión de Breitenbruch, o sea, 2 titulares que no van a estar en el partido de hoy, y esto, por supuesto, es de alguna manera reemplazado por la llegada de Federico Gino, que va a ser titular, y la resolución de quién va a ser el marcador central, en definitiva, en reemplazo de Breitenbruch, que ha sido una de las fijas a lo largo del año. Bueno, está Cabral, está Kummer,
en la convocatoria. Algunos dicen que por una cuestión física está Kummer por encima de Cabral hoy, pero que la experiencia del central también pesa a la hora de poner en cancha un equipo. Bueno, lo cierto es que ya sin, por ejemplo, Juani Achetoni, el jugador que desde la reserva se había ganado un lugar en primera, bueno, se fue libre, va a continuar su carrera en otro lugar, no va a estar nuevamente en Aldo Civi esta temporada, y ese lugar del juvenil mediocampista que puede entrar con otras características es ocupado por Martín García, este chico que durante la pretemporada digo yo, entre torneo y torneo se ganó un espacio y que hoy está por primera vez convocado a formar parte del equipo que va a estar profesionalmente jugando de la primera división. O sea, puede, si le toca ingresar hoy, me dicen que de titular no, pero sí podría entrar a lo largo del partido, va a tener su debut profesional. 19 años, nacido en San Clemente del Tuyú. Martín García, bueno, el que tiene el mismo nombre que la isla, va a tratar de hacer o marcar un punto histórico para su carrera, que es tener su debut profesional en primera. Veremos qué decide hoy, cómo viene el partido contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Pero paralelamente, o en realidad un ratito antes, en el José Alberto Valle va a estar cerrando Kimberley su participación dentro del torneo Federal A. Última fecha, clasificado ya el equipo marplatense a esta segunda rueda en la zona campeonato. Bueno, tiene que enfrentar nada menos que a Villa Mitre, que hasta aquí, de lo mejor de campeonato, segundo en la zona, nada le va a quitar ese lugar porque no lo pueden alcanzar. Pero una buena medida para este equipo que ha ido de menor a mayor en el campeonato, Kimberley. Paralelamente, ayer te hablábamos a la mañana de que Círculo Deportivo había quedado fuera de la zona campeonato. El resultado de Olimpo ganándole a Germinal un partido que debía de esta primera rueda, había decantado la clasificación de Olimpo a la zona campeonato y la posibilidad, ya directa, no la posibilidad, sino concretar la instancia de segunda rueda de Círculo Deportivo en reválida. A la tarde se decidió echar a Lucas Baldino, el entrenador de Círculo Deportivo, que venía haciendo una buena campaña en términos generales, fue echado. Para la segunda rueda van a tener otro entrenador. Creo que era la primera vez desde que llegó al Federal A Círculo que parecía que el proceso estaba encaminado y que iba a empezar y terminar la temporada con el mismo entrenador. Algo que no ha hecho nunca, llegó a tener 3 entrenadores a lo largo del año. Bueno, esta vez parecía que venía así. Está claro, es un golpe duro no clasificar, estuviste segundo en un momento, hoy terminás sexto y puede ser un poco más abajo, de acuerdo al último partido que tiene que jugar el próximo domingo en el Guillermo Trama. Pero eso significaba o era determinante, digo, Círculo no es Olimpo de Bahía Blanca, no está acostumbrado en la categoría a pelear cosas bien arriba, al contrario, ha peleado siempre abajo, incluso mucho más abajo de donde está hoy, y sin embargo, bueno, se tomó la decisión de que Baldino no continuara al frente del equipo. Va a haber interinato de Esteban Furcade, que es el que dirige la primera local el próximo domingo, y para la segunda rueda va a tener nuevo entrenador Círculo Deportivo. Sorpresa te da la vida, ¿no? Realmente. Pero bueno, esto forma parte también de lo que va a pasar durante el fin de semana en materia futbolera, porque esa es la agenda de los equipos de nuestra ciudad, sumado a un Alvarado que todavía no tiene claro cómo va a terminar jugando. En realidad el entrenador lo sabe, pero no ha podido parar una práctica de fútbol con 11 jugadores en cancha porque ha trabajado todo en espacio reducido. Las canchas no se secan con esta humedad y con la llovizna constante y no se puede pisar el césped porque una semana de práctica completa en una cancha que está húmeda todo el tiempo te la destroza, no la recuperás más, tardás 3 meses en recuperar una cancha de ese tipo. Entonces hicieron todo fútbol reducido en césped sintético. En las canchas de césped sintético utilizan un complejo allí por la avenida Champagnat, que es lo más cercano que tienen, digamos, a la Villa Deportiva, ¿no? Y en consecuencia, bueno, el equipo todavía es una incógnita. Mucho no va a mover, está claro, Vázquez, porque hasta aquí las cosas le vienen rindiendo bien, más allá de la última derrota con Racing de Córdoba. Le viene rindiendo bien, viene bien en el campeonato, viene tratando de salir del fondo, viene encontrando respuesta en algunos jugadores, insisto, creo que no hay que tomar el último partido de Racing de Córdoba como una
generalidad ha tenido mejores momentos que peores momentos dentro de este pequeño ciclo del entrenador, pero claro, no pudo hacer 11, no pudo ir al Minela, olvídense, una semana como esta no pisas el Minela ni con suerte para hacer una práctica, ni para mirar cómo está desde la tribuna. Y bueno, el domingo tendrá un partido en ese contexto bastante complejo, enfrentando a San Miguel, haciendo fútbol siempre en espacio reducido, pero sin poder hacer una práctica abierta de fútbol, en este caso, que esperemos que por estas horas, aunque sea, pueda hacerlo mínimamente para también tener en claro cómo va a estar parando el equipo el domingo por la tarde en una nueva presentación allí en el estadio José María Minela. Empieza el campeonato y otra vez empiezan a jugar los dos equipos el mismo fin de semana. Lo digo por el estado del césped del Minela. Van a jugar hoy Aldo Civi, el domingo Alvarado, y es probable que ambos lo hagan con el césped muy húmedo. No tiene término medio el Minela, y ese es un problema. O jugás con el césped como está ahora, húmedo por las condiciones climáticas, o jugás con el césped extremadamente seco, porque no tiene un sistema de riego como tienen las grandes canchas del fútbol argentino. Entonces, si te da mucho el sol también, se te reseca el pasto y te queda duro. Es peor que una cancha de papi, no sabe lo que. Terrible. Se pone muy dura la superficie y es complejo. Bueno, en las dos bandas que tiene esta historia, bueno, esta vez estamos en el suelo blando, ¿no? En el piso blando por esta humedad y lluvia incluso que ha caído en las últimas horas. Ese es el póker de equipos de fútbol que ya los tenemos otra vez a todos en actividad, ¿no? Con la inclusión ahora de este Aldo Civi que hoy enfrenta a Central Córdoba de Santiago del Estero abriendo el campeonato. Pero pasaron otras cosas y vamos a estar hablando de ello. Ayer Peñarol presentó una nueva pieza, Iván Basualdo, el ex Quilmes, entre otros equipos, por el que ha pasado el buen interno, un interno de trabajo silencioso, ya un tipo con experiencia, 35 años tiene Iván Basualdo, pero un pivot más para sumar al equipo, que también te puede hacer las veces de ala pivot, también puede jugar como 4, pero que tiene mucha experiencia y que por supuesto, como todo jugador de reciente paso por San Lorenzo, como también es el caso de Gastón Córdoba, los conoce muy bien el DT, los conoce muy bien Leo Costa. No solamente ya tiene un quinteto inicial armado, sino que además ofrece una muy buena variable para la posición de pivot. Acuña y Basualdo son dos buenos pivot para la liga. Acuña no rindió muy bien este último semestre que estuvo en Peñarol, no fue lo determinante que pensaban que podía ser. Pero si le pasa de nuevo, de no tener un buen semestre, bueno, lo tenés a Basualdo, que ya sabés que te va a rendir. En ciertos aspectos, no es un pivot que te va a meter 30 puntos por partido, ni va a ser muy lucido o no tiene un juego que sea fantástico, pero es cumplidor. Tipo, hace su trabajo muy bien y es una buena opción para completar de a poquito estas fichas. Ya tiene 6 jugadores mayores confirmados Peñarol. Sumado a Thornton, que está ahí, que todo el mundo lo cuenta. Bueno, ya estamos hablando de 7. El juego interno completo es un datazo. Y ahora alguna que otra opción perimetral, pero sin perder de vista lo que nos dijo Giri, el presidente aquí en la 99.9. Hay que darle espacio a los chicos este año. Entonces, qué sé yo, el escolta Agustín Pérez Tapia tendría que tener atrás a Tolosa. Chiaraviglio podría empezar a sumar minutos como alero detrás de Xavier Carreras, por ejemplo, ¿no? El base, bueno, ¿quién van a elegir para acompañar a Facu Vázquez? Que va a ser uno supone, hoy por ahora, depende de quién llegue, el base titular. Bueno, ¿cuántas piezas más necesita Peñarol de fichajes mayores para completar el equipo? Ya tiene una base muy importante, realmente, y destacable. Hablando de básquet también, mañana empieza en la República Checa el campeonato mundial U19 femenino de básquet. Y allí está la marplatense Juana Barrionuevo, que ha sido elegida por la gente de la Confederación Argentina de Básquet como vocera en la previa del debut del equipo. ¿Sí? La entrevistaron a la marplatense, jugadora del Talar en la Liga Nacional Femenina, como estandarte. Es una jugadora que ya viene de varios años, de distintos procesos U15, U17, con el seleccionado nacional, y ahora es una pieza importante de esta selección U19 femenina que mañana debuta
en el campeonato mundial, así que la empezaremos a seguir en esta semana a Juana, en lo particular, dentro de un equipo que tiene como asistente técnico a otra marplatense, que es Diana Di Benedetto, con quien hemos hablado en reiteradas ocasiones y que viene de ser la head coach de la selección U16 femenina también. Tiene una fuerte incidencia en los cuerpos técnicos de seleccionados nacionales femeninos Di Benedetto. Y por otro lado, también este fin de semana tenemos boxeo en Mar del Plata, la triple presentación profesional de Rocío Bastida, de Mauro González y de Zoe Fernández en el Casino Central de Mar del Plata, y paralelamente en La Plata, en Los Hornos, la presentación del Colo García, quizás su última pelea profesional. Ya veremos cómo es la historia para él efectivamente, pero bueno, todo esto también sucede en el contexto de este fin de semana, donde no sé si este clima, que supuestamente va a cesar en las próximas horas, permitirá que el fútbol de Mar del Plata se pueda jugar. Con un clima un poco más desapacible, igual ayer llovió bastante a la noche, con un clima más desapacible, el miércoles no se pudo jugar el partido que estaba pautado de los que tenía postergada la Liga Marplatense. Así que ahora, bueno, veremos qué pasa. Designación yo creo que va a haber para el día de hoy, se va a dar el cronograma en un ratito y, bueno, mañana se verá si está jugable o no está jugable. Sí hay fecha del hockey masculino y femenino para este fin de semana. Tenemos la definición de Wimbledon, nada menos, un gran slam. Ayer, lamentablemente, le tocó la derrota a Horacio Ceballos y Marcel Granollers. No pudieron llegar a la segunda final de Gran Slam de manera consecutiva. Hubiese sido muy bueno, pero claro, en esta superficie te encontrás con parejas que están rindiendo muy bien, como el caso de Cash y Glasspool, los británicos, que ayer los eliminaron a una de las pocas esperanzas argentinas que había, pero en estos momentos se están empezando a jugar las semifinales masculinas. Está en cancha Carlos Alcaraz, jugando contra Taylor Fritz, 6-4 arriba el español el primer set, y después se vendrá Sinner Djokovic, otro extraordinario partido, y hoy también juega semifinales, a un pasito de ingresar en el partido decisivo, Gusti Fernández, en el cuadro de tenis en silla de ruedas, juega contra el japonés Oda, también en el court número 3 en un ratito. Así que, bueno, todo esto tiene que ver con el desarrollo de los últimos días ya de Wimbledon. Este fin de semana también tenemos partido de la final de la Liga Nacional de Básquet. Bueno, tenemos varias cuestiones que, como siempre, van completando nuestra agenda deportiva de cada fin de semana y que tiene que ver con lo que sucede cotidianamente, porque la verdad es que nuestro deporte, el deporte de la ciudad de Mar del Plata, está constantemente en actividad. No te enterás de algunas cosas, te enterás un poco más tarde, pero siempre hay cuestiones dando vueltas con excelentes representantes en el plano internacional, en el plano nacional y por supuesto también mucha actividad local. Bueno, se viene después la definición del Mundial de Clubes el domingo, en plena actividad de la Liga Argentina, de la fecha de la Primera Nacional. Bueno, en medio de todo eso, el domingo vamos a tener a partir de las 4 de la tarde un atractivo e interesante Chelsea-Paris Saint-Germain para dar por terminada esta primera edición del Campeonato Mundial de Clubes, que en diferentes aspectos ha sido un éxito total. Esto vale la pena destacarlo. Después entramos a hilar fino a ver si el calor, cómo se va a jugar el año que viene el Mundial en estos horarios, con estas temperaturas, puede ser un problema para la gente que concurre a los estadios, para los jugadores principalmente, para los protagonistas que están corriendo con las pulsaciones a 1000 y encima tenés afuera 40 grados de calor. Bueno, es un problemón. Pero bueno, yo creo que se va a terminar jugando igual. En el mejor de los casos se hará alguna corrección específica, pero se va a terminar jugando de la misma forma y en los mismos horarios. El tema es también que si en un mundial te va a agarrar este tema de alerta de tormentas eléctricas y tener que parar el partido 2 horas, es un despropósito. Realmente no estamos acostumbrados nosotros a esas situaciones en el fútbol mundial. Sí están muy acostumbrados los norteamericanos en sus deportes a tener mucha pausa, mucho break. Y el béisbol se hacen partidos eternos a veces, o de tener que jugar partidos de fútbol y suspenderlos por estas condiciones climáticas. Pero bueno, no sé cómo eso lo irán trabajando de acá al Mundial, ¿no? Del año que viene. Pero bueno, hoy la alaraca y el ruido está puesto en la presentación de Leandro Paredes, que a ver, es una presentación con mucha parafernalia, pero en realidad no dicen mucho las presentaciones. Es más, Paredes es un tipo
Fue una conferencia bastante, iba a decir larga, pero tampoco fue larga, tampoco fue corta. Respondió las preguntas, pero no es un tipo de entrar en líos ni de ser muy histriónico al momento de hablar, no es como, qué sé yo, por compararlo con una llegada reciente, la de Ander Herrera, que le gustaba hablar y habla mucho y habla muy bien, además en este caso. No, lo de Paredes es mucho más tranquilo, un perfil muy bajo. Sí dijo algo puntual que generalmente suele reiterar también el entrenador de la selección argentina cuando le preguntaron a Paredes si habló con Scaloni sobre esta decisión, y la respuesta fue sí. Me dijo que no había problema, que yo juegue donde me sintiera cómodo, pero el tema era que juegue, que siguiera sosteniendo el nivel futbolístico y físico. Simplemente que a él no le importaba si estaba jugando en Tahití o en la Argentina, si quería volver a la Argentina y se sentía cómodo, que vuelva, que no se iba a guiar porque del fútbol argentino no miro, ¿no? Pero es evidente que hay diferencias entre el fútbol argentino y el primer fútbol mundial, el primer orden mundial, sobre todo el europeo. Aunque insistamos en negarlo y llevarlo a que el fútbol argentino está entre las ligas top del mundo, pues no lo está. Con esta cantidad de equipos les puedo asegurar que no lo está. Y además por el nivel, los partidos que vemos, Copa Argentina, torneo local, hay partidos que duelen los ojos realmente, ¿no? Y que te están pegando patadas todo el tiempo y de tiro al arco poco y nada, ¿no? Después vemos una semifinal de Champions o un partido de Champions, terminan 4-4, terminan con una ensalada de goles o una llave que reúne 9 goles por un lado y 5 por el otro, una locura. Está bien, vos me dirás, se defiende mal, lo que vos quieras, pero es más atractivo. El fútbol así queda las patadas limpias 0-0 y por penales, ¿no? Algunos partidos, otros salen muy bien, hay muchas propuestas futbolísticas muy interesantes también en el fútbol argentino, ¿sí? Las generalizaciones, como la que estoy haciendo yo, a veces también es un poco injusto. Bueno, nos vamos a la pausa, 10:24 la hora en nuestra ciudad en estos momentos. Tenemos mucha información, por eso vamos a ir rapidito, es viernes y todos los viernes tenemos la agenda cargada. Pausa y ya venimos. Ahora, entérate de todo por la radio y en cualquier momento